Comenzamos con el primer tema de química rumbo a nuestro ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés. Este primer tema tiene como título La química como herramienta de la vida, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que saber es qué estudia la química. Bueno, la mayoría de las diferentes culturas estableció un concepto de química. Lo interesante es en la cultura china, los chinos lo definieron bien fácil, pues la química es el estudio del cambio, ¿de acuerdo? O sea, existe un cambio, viene a ser eh, es algún proceso químico que ha ocurrido, ha existido una reacción química y obviamente tienes que conocer su composición, estructura, para saber que ha existido este cambio. ¿De acuerdo? Un ratito, ya está. Ahora, entonces, de acuerdo al libro, Ciencia dinámica en constante evolución relacionada con los procesos fisiológicos, bioquímicos, patológicos y el efecto de fármacos y nutrientes en la salud de las personas. Ten en cuenta que dentro de los niveles de organización de la vida, pues vamos a tener un primer nivel, que es el nivel químico, que este a su vez se divide en dos subniveles, el nivel atómico y el nivel molecular. Entonces, es muy importante la química porque va relacionado con la biología, ya que la disciplina es la bioquímica. Bioquímica, por ejemplo, se avanza en segundo año en la carrera de medicina y en las otras carreras se avanzan en primer año o en segundo año en su defecto, pero en medicina se avanza en segundo año. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de los tratamientos, ¿de acuerdo? Y para entender los diferentes procesos fisiológicos y también las enfermedades, los procesos patológicos y cómo los fármacos van a actuar en diferentes células u órganos diana, entonces se necesita una base química y tiene que ser sólida necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás estudiando biología y sabes y dominas biología, inmediatamente tienes que saber química. ¿De acuerdo? Porque es así en los países de primer mundo, ya los diagnósticos, ya los tratamientos, ya las diferentes, el estudio de la medicina ya es a nivel químico, a nivel bioquímico. Por eso en el libro menciona esto, que está relacionado con los procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, hay un memo técnico que lo tienes que memorizar. Este memo técnico es SET, ¿de acuerdo? SET. La química estudia la composición y la estructura que sufre la materia, no te olvides, ¿de acuerdo? La composición, la estructura y las transformaciones que sufre la materia, es la química, ¿ya? Ese es el memo técnico SET, ¿de acuerdo? Composición, estructura y transformaciones que sufre la materia. Entonces ahí se los coloqué, ¿no? Una pregunta, ¿te gustaría ser médico? Pues ahora en la actualidad, todos los tratamientos, todas las patologías ya se analizan a nivel bioquímico. Lo más cercano que viene a ser del virus SARS-CoV-2, ¿no ven? Del COVID. Entonces, todo el tratamiento, las vacunas, pues se han realizado, pero con un nivel de conocimiento bioquímico impresionante que se aceleró en estos tiempos para para poder, digamos, identificar alguna vacuna específica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la Real Academia Española establece, de acuerdo, un método científico. Este método científico, pues, viene a ser un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y del que se deducen principios y leyes generales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un personaje que es Descartes. Si te indicaran, digamos, quién establece o da los primeros parámetros del método científico, pues es Descartes, 1637, el discurso del método. ¿De acuerdo? Entonces se empieza con la observación para que después de la observación vayamos a una medición, ¿de acuerdo? Una medición, por ejemplo, en este caso de estas dos plantitas, para tomar luego unos apuntes y generar una posible respuesta, una hipótesis. ¿De acuerdo? Listo. Para luego, después de la hipótesis, de nuevo verificar todo aquello, por ejemplo, en este caso, por qué una planta es más grande que la otra, pues se va a generar una hipótesis. Entonces, este es el círculo del método científico, una observación.
Luego un planteamiento del problema, como hace rato, porque esta planta, al ser de la misma especie, es mucho más grande respecto a la otra. La realización de una serie de preguntas sobre para determinar el tema a tratar, que viene a ser una posible tesis, una hipótesis, una posible respuesta. Posibles respuestas o soluciones sobre el fenómeno tratado. ¿Para qué? Para lograr la experimentación. Una vez que se pueda experimentar, pues se van a registrar los datos. Una vez registrados los datos, se va al análisis de los datos y posteriormente a las conclusiones, a las conclusiones. A ver, vamos a preguntar a una persona. Araceli, a ver, activa tu audio, Araceli. Ya, Araceli, un poquito más fuerte, acerca tu micrófono. Araceli, ¿alguna vez te engañaron? No. ¿No? ¿No que te hayas dado cuenta o no? Nunca, porque nunca has tenido novio. No. Hablamos fuerte, por favor. No me engañaron. ¿No te engañaron? ¿Cómo sabes que no te han engañado? Porque no tuve pareja, no tengo. Más fuerte, por favor, tu audio está pésimo. Bueno, ¿qué? No tengo pareja. No les escucho. Ya, ya quería darles un ejemplo, ya, pero igual, continuemos mejor. Entonces, los orígenes y desarrollos de la química. Tenemos en primer lugar la química prehistórica, ¿de acuerdo? Entonces, desde que ya hay un cambio, como los chinos lo dicen, la química es el estudio del cambio, mientras el concepto actual y general y universal es la química, es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las transformaciones que sufre la materia. Entonces, desde la antigüedad, por ejemplo, de la prehistoria, tenemos una primera edad que viene a ser la edad de piedra. Y en esta edad de piedra, pues lo interesante fue, o lo más resaltante y lo que marcó a la edad de piedra es el descubrimiento del fuego. Entonces, como ha habido un cambio, ha surgido una transformación. Entonces, ya se hacía química. No sé, obviamente no, en ese entonces decíamos, no, que ya estamos haciendo química como tal, ya se hacía química. Luego, en poder elaborar, por ejemplo, diferentes herramientas, también ya se hacía química, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puede ser, cómo se puede decir que se está haciendo química? Porque hay un procedimiento para poder realizar las herramientas, hay un cambio físico. ¿De acuerdo? Hay un cambio físico, donde no se altera la estructura interna de la materia, pero sí hay un cambio para poder realizar esa herramienta como tal. ¿De acuerdo? Tienes que acordarte de algo, que dentro de la edad de piedra, pues vamos a encontrar el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Estamos de acuerdo? Y en función de estas edades surge, ¿de acuerdo? Una siguiente edad, ¿sí? Que se lo conoce como la edad de los metales. Entonces, ¿a qué hace referencia todo esto? Que a medida que se quería generar, por ejemplo, una nueva herramienta de caza para el arado, se necesitaba materiales. Entonces, hubo una invención de todo aquello. Por ejemplo, avances químicos tecnológicos en la edad de los metales, la rueda para el transporte, el barco para la navegación, la vela, los canales, el arado para la agricultura, los textiles y hornos y la metalurgia. Todo eso pues es química. ¿Por qué? Porque hay un cambio. ¿Sí? Y este cambio es necesariamente, en este caso es un cambio físico. Luego vamos a ver que hay dos tipos de fenómenos físicos o químicos, o cambios físicos o químicos. Posteriormente vemos dentro de la edad de los metales, pues que tenemos a la edad del cobre. ¿De acuerdo? Entonces, para poder realizar herramientas con cobre, primero se tenía que tener, por ejemplo, hornos, elevadas temperaturas, moldes. ¿Para qué? Para poder elaborar tales materiales. Entonces surge la metalurgia. En la metalurgia, pues es la disciplina, es la ciencia que se encarga de tratar estos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, antes se lo conocía con el nombre del calcolítico cuando se utilizaba el cobre. ¿Ok?
Luego, posteriormente, viene el bronce. El bronce representa una aleación, ¿de acuerdo? Una aleación de cobre y estaño. Esta aleación de cobre y estaño ayudaba para generar mejores armas, para poder generar armaduras, cascos, ¿sí? Por eso se habla de una siguiente edad. ¿Se estaba haciendo química? Por supuesto, porque necesariamente tenía que haber un fenómeno físico, un fenómeno químico, pero ya en este entonces ya había fenómenos químicos, porque el bronce es un nuevo compuesto, es un producto ¿de qué? De dos reactivos, cobre y estaño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la edad de los metales se traduce en esto. La edad del cobre, la edad de bronce, la edad del hierro. ¿Sí? El hierro también viene a ser una aleación. Bueno, el hierro entonces viene a ser tratado, ¿de acuerdo? Con algunos compuestos para generar aleaciones que en el mayor porcentaje va a contener hierro. ¿Sí? Ahora, luego, posteriormente de la prehistoria, vamos a la época del formativo, ¿no? Del sedentarismo, cuando ya las personas se quedaban en un solo lugar, porque antes eran que seminómadas y nómadas migraban, y eso por los nutrientes. Entonces tenemos unas primeras civilizaciones. Entonces nos dicen la relación de planetas metálicos y la estrella alquímica de las 7 puntas. Entonces, en función de esta estrella de 7 puntas, se los relacionaba a qué? A los planetas en primer lugar y los elementos que se podía encontrar con mayor precisión, con mayor facilidad y en función de su valor, pues le daban una analogía, por ejemplo, al sol, pues lo asemejaban que venía que el oro venía del sol, ¿de acuerdo? Y cualquier instrumento que se elabore con el oro va a ser, va a ser para una idolatría hacia el sol, el cobre para Venus, Mercurio, obviamente para el planeta Mercurio, la plata para la luna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de estas primeras culturas, ¿sí? Tenemos la cultura mesopotámica, ¿sí? Que utiliza el sulfuro de plomo, ¿sí? Que se obtenía plomo a partir de una sustancia que ellos lo conocían como la galena, eso en la Mesopotamia. El cobre lo obtenían a partir de qué? De la malaquita y de la azurita, ¿sí? Entonces, te van a preguntar, el cobre se obtenía a partir de la malaquita y la azurita. En qué civilización? En la civilización de Mesopotamia. ¿De acuerdo? En Egipto había un compuesto que lo llamaron ellos el natrón. ¿De acuerdo? Que era una mezcla de sales, de carbonatos, nitratos, de sodio y potasio. Que estos servían para qué? Para poder embalsamar cuerpos y conservar alimentos. ¿Sí? Entonces ellas tenían una cultura que pues necesariamente existía vida después de la muerte, pero tu cuerpo tenía que estar conservado, no tendría que haber, no tendría que haber esa muerte celular y posteriormente de que desaparezca, digamos, tendría que haber la mayor conservación de tiempo. ¿Para qué? Para que tú puedas estar en el siguiente mundo como tal, ¿de acuerdo? Entonces se utilizaba el natrón. También ellos empezaron a generar el yeso, que viene a ser una reacción de óxido de calcio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo esto está en un papiro que se llama el papiro de Evers, ¿de acuerdo? Evers con B labial. Entonces, mira, este papiro mide de 20 metros y según datos que constan en su reverso, ha sido datado del año 1350. No tiene muchas referencias a la cirugía, pero menciona que hay que tratar mordeduras de cocodrilos, extracción de astillas, tratamientos de heridas, indica zanjas, hinchazones superficiales. Entonces, ellos ya empezaban a generar algunos compuestos. ¿Para qué? Para las heridas. Entonces, antiinflamatorios, antiinflamatorios, también analgésicos, ¿de acuerdo? Y también para extirpación de tumores y de piel. Entonces, en este papiro de Evers se empieza a hablar de algunos primeros tratamientos farmacológicos, ¿de acuerdo? Está también en el libro, no te olvides repasarlo. ¿Sí? Vamos con lo siguiente. Entonces, en Babilonia. Entonces, se habla de una primera mujer, ¿de acuerdo? Una primera mujer que se lo conoce que es la primera mujer química,
¿de acuerdo? Entonces, que es taputi vela tecalum, ¿de acuerdo? En una sustancia que ella generó, ¿no? Una mezcla que se llama el alambique, ¿de acuerdo? Pueden preguntarte quién es la primera mujer química de la historia de la humanidad, ahí, ¿de acuerdo? Entonces, y también en Sumeria había una tablilla, como la tabla de Eber, la tablilla de Nippur, ¿de acuerdo? Pero esto en el caso de los sumerios, ¿entendido? Entonces, las tablillas sumerias fueron descubiertas en la ciudad de Nippur y constituyen el tratado de medicina más antiguo conocido. Entonces, donde existe bastantes conocimientos, o los inicios de conocimientos farmacológicos para la medicina en la tablilla de Nippur y la de Evers. ¿De acuerdo? Gran variedad de recetas médicas, muchas de ellas a partir de plantas medicinales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos estos conocimientos pues se fueron recogiendo de diferentes culturas y se lo colocó en una biblioteca que se llama la Biblioteca de Alejandría, en relación a este señor que es Alejandro Magno. Entonces, no se tenía un conocimiento de la química preciso. ¿Por qué? Porque era más por algo empírico, ¿de acuerdo? Por algo que tú lo realizabas y resultaba, eso es empírico. Entonces, a todo esto, pues se lo conoce como la cuna de la alquimia, porque en función de la Biblioteca de la Alejandría, ya varios personajes que van pasando de generación en generación, el conocimiento iba pasando de generación en generación, por tanto. Entonces se lo conoce como la cuna de la alquimia. Entonces, hablando de un primer personaje, ¿sí? Que va a ser Anaximandro, ¿sí? Entonces, Anaximandro, pues, eh, nos indica, ¿de acuerdo? Entonces, que existe el principio de Aperión, ¿de acuerdo? Definió Aperión como el principio de todas las cosas en que rige el mundo, aquello que es indefinido, indeterminado y eterno. Entonces, según Anaximandro, pues existía algo que nunca se va a acabar, algo que tampoco lo podemos medir y algo que es omnipotente, omnipresente, algo eterno. Y a todo eso le llamó Apeirón, ¿sí? Entonces, si te preguntaran en el examen, establece el concepto de apeiron, tú debes colocar la respuesta Anaximandro, ¿ok? También contribuye a la astronomía, geografía, biología y el origen de las especies, pero de acuerdo al libro, apeiron, ¿sí? Luego surge otro personaje que viene a ser Anaxímenes, ¿sí? Entonces, date cuenta que la química estudia la composición, la estructura y las transformaciones que sufre la materia. ¿Y qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Estamos bien? Entonces, la mayoría se preguntaba de qué está compuesta la materia. Entonces, algunos, como Anaximandro, dijeron de apeirón, de algo que es indefinido, ¿de acuerdo? Anaxímenes, sí, entonces surge después de él, ya, este personaje. Entonces, ¿qué dice? Que es el aire, ¿de acuerdo? Que es el compuesto fundamental de la materia, ¿sí? Anaxímenes encuentra que el primer principio o arge no es el indeterminado, o sea, el apeirón que dijo Anaximandro, sino un elemento determinado que es el aire. Se da cuenta de que el fenómeno de respirar es fundamental para vida y el aire es donde se encuentra el alma. Es obvio, ¿no? Entonces, obviamente, si tú no inspiras el aire que contiene oxígeno y nitrógeno, entonces te vas a morir. Entonces, él se basó en esa teoría, ¿de acuerdo? Anaxímenes. Luego viene Heráclito de Efeso, ¿sí? Heráclito de Efeso, ¿qué indica? Que lo principal de la materia, pues, es el fuego, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a él se lo conoce como, bueno, el fuego. De acuerdo, Heráclito afirma que el universo no es obra de un dios, sino que existe, que siempre ha existido, y que es fuego eterno, producto de la oposición de contrarios y de los logos, o ley universal que unifica los opuestos. ¿De acuerdo? Entonces, él fue Heráclito de Efeso. Luego tenemos a Empédocles. Ya, Empédocles dice, exactamente está bien, o sea, lo que dice Anaxímenes que está compuesto de aire, también lo que indica Empédocles, que también está compuesto de fuego, pero además también la materia está compuesta de tierra y también de agua. Entonces se establece los cuatro elementos fundamentales por el que está
porque vienen a ser los compuestos que va a estar compuesta la materia, ¿de acuerdo? Los 4 elementos fundamentales, tierra, aire, fuego y agua. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue a Empédocles, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro personaje que viene a ser Anaxágoras, ¿de acuerdo? Que indica que existe una partícula que lo conoce como nous, ¿de acuerdo? Que es un principio inteligente que va a generar caos, que genera un desorden, pero que también puede generar un orden, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que te pregunten, pero por si acaso, está en tu libro, ya nous, Anaxágoras. ¿Sí? Luego tenemos otro personaje que es Aristóteles. Aristóteles agarra la teoría de Empédocles, donde él indica que evidentemente está compuesto de aire, fuego, tierra y agua, pero también existen estados intermedios. Por ejemplo, si entre el aire y el agua, pues va a existir el estado húmedo. Entre la tierra y el agua, pues será seco. Entre el agua y la tierra, pues será frío. Entre el fuego y el aire será caliente, o sea, existe estados intermedios. Eso es lo que dice Aristóteles. Y gracias a él, pues se puede observar que indica, ¿sí? Que todos estos compuestos van a afectar a unas reacciones químicas, más que todo en el cuerpo humano. Por eso habla de la química metabólica. No te olvides que el metabolismo son todas las reacciones que ocurren en el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, si te dijeran, establece la química metabólica o es pionero en la química metabólica, tú debes responder Aristóteles. Pero aparte de estos 4 que dijo Empédocles y lo que aumentó Aristóteles, que hay estados intermedios entre estos 4, él dijo que hay un quinto elemento, que es el éter. ¿De acuerdo? Que es el éter. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, si te hablan de éter, inmediatamente debes colocar Aristóteles. En función de esto, pues empieza a hablar posteriormente ya de la alquimia, después de todo lo que viene a ser de la filosofía, en lo que la mayoría estaba indicando de qué está compuesta la materia. ¿De acuerdo? Entonces, en la alquimia, pues se trató de buscar qué, el elixir de la vida, por ejemplo, ¿sí? Se trató de buscar la piedra filosofal. Entonces ellos indicaban, había teorías que había una piedra que podía convertir todo en oro. Y el elixir de la vida, que en el cual, por ejemplo, si tú lo bebías, tenías pues una juventud eterna, te volvías inmortal. ¿Sí? Entonces empezaron a realizar reacciones, empezaron a crear diferentes artefactos para tales reacciones. Por ejemplo, este es un destilador, ¿de acuerdo? Entonces, y demás material, ¿para qué? Para poder encontrar, porque muchos decían, no, yo voy a ir a buscarlo, debe estar escondido en aquella montaña, entonces vamos, ¿quiénes me acompañan? Y había personas que les acompañaban, pero había otras personas que decían, no, el elixir y la piedra filosofal hay que crearlos, hay que generar una reacción química, pero no, ellos no conocían la reacción química en ese entonces lo llamaban con el nombre de transmutación. ¿Estamos de acuerdo? Transmutación. Aquí me faltó, me salté, ¿no? Me salté esta partecita, esta. Entonces, dentro de los filósofos también existían unos que son los idealistas, ¿de acuerdo? Entonces, pero ellos eran más que todo los atomistas. Entonces eran 3 personajes, era Leucipo, Demócrito y Epicurio, ¿ya? Entonces, uno era aprendiz del otro, y los dos eran contemporáneos, Leucipo y Demócrito. Entonces, ¿qué indicaron ellos? Que la materia está compuesta de átomos. No te olvides que A es sin, tomo es división. Entonces, que hay partículas que nosotros vamos a poder dividirlos, pero vamos a llegar a un punto donde no se puede dividir, y eso se llama los átomos. Luego empieza a surgir la alquimia, y gracias a la alquimia se generan nuevos compuestos. No te olvides, te pueden consultar esto. Elementos alquímicos, ¿cuáles son? La sal, el azufre y el mercurio. La sal es el cuerpo, conocimiento técnico y metalúrgico de artesanos y herreros. El azufre, el alma, la tradición mistérica del Egipto. Mercurio, el espíritu, estudio de la filosofía griega. ¿De acuerdo? Entonces, estos eran los elementos alquímicos al inicio. ¿Sí? Luego, entonces se va hablando de la alquimia de acuerdo a las culturas. Por ejemplo, hay la alquimia china, que indica que existe el yin y el yang, que existe una mujer, un varón, una femenina y un masculino.
pasivo, activo, noche, día, y siempre van a existir compuestos de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces ellos establecen bastantes estudios sobre la madera y empiezan con las reacciones de fermentación. Y en función de generar nuevos compuestos, pues ellos son los descubridores de la pólvora, ¿sí? Además, ellos indican que hay un elixir interno, o sea, no tenemos que buscar el elixir de la vida, entonces hay un elixir interno. Luego tenemos la alquimia egipcia, de acuerdo, que se divide en tres partes: el gnostismo, el hermetismo y el misticismo. El gnostismo, ¿qué indica? Que en Babilonia, que era lo bueno y lo malo, como el yin y el yang, ¿de acuerdo? El hermetismo, en Egipto, el platonismo más el esoicismo y la astrología babilónica y la religiosa egipcia. O sea, era un criterio de varios que generaban un hermetismo. ¿De acuerdo? Un misticismo que viene a ser la alquimia de la pseudociencia, que ellos decían que todo se puede crear, que todo se puede realizar, ¿de acuerdo? Entonces se generaba la pseudociencia. Luego hablamos de la alquímica griega, que destaca sus aportes al conocimiento farmacológico. De hecho, la palabra griega fármacon designa los reactivos químicos. Entonces, en la alquimia griega se va generando algunos compuestos, pero estos compuestos ya más que todo son utilizados en el cuerpo humano como tratamiento farmacológico. Luego tenemos la alquimia árabe. Entonces, ¿qué vemos los mayores aportes aquí? Por ejemplo, Geber, técnicas y operaciones básicas del laboratorio químico. ¿De acuerdo? Races Mohamed Al-Razi, que es un médico alquimista. ¿De acuerdo? Entonces, que aparte ellos dentro de la alquimia empiezan con sus primeros laboratorios, ¿sí? La formación del alcohol por destilación del vino, por ejemplo. En Bagdad se forma la primera farmacia pública. En Salerno es la farmacia más antigua, ¿sí? Entonces, Avicena, que dentro de la alquimia árabe, empieza a generar diferentes escrituras en función de todo lo que se generaba mediante la alquimia y la aplicación a la medicina. O sea, la alquimia árabe más que todo se aplicó a medicina. Escribió el canon de la medicina. ¿Quién fue? Avicena, alquimia occidente del occidente cristiano. Entonces había, por ejemplo, dos personajes y generalmente eran monjes, ¿de acuerdo? Eran sacerdotes. Uno que es San Alberto, de San Alberto Magno, Robert Bacon y Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces ellos al practicar la alquimia, entonces experimentaron y generaron algunos procedimientos, como en el caso de la destilación, sublimación y calefacción, en el caso de Alberto Magno, en el caso de Roger Bacon, aire que alimenta el fuego, en el caso de Santo Tomás de Aquino, el tratado sobre la esencia de minerales, ¿ok? Luego empezamos con la alquimia del Renacimiento y tenemos dos personajes. Estos dos personajes pues son George Bauer y Bernard Palissy. George Bauer, técnica en minería y fundición. ¿Ok? Técnica, minería y fundición. Bernard Palissy, primer profesor de química. ¿De acuerdo? Entonces la primera química, ya lo hemos visto, el primer profesor de química, Palissy. ¿Sí? Continuamos con lo siguiente, que es la iatroquímica. La iatroquímica, pues, es despegarse de la alquimia y que se vincula a la medicina. O sea, los conocimientos de la alquimia, como los egipcios lo utilizaban, entonces ya todos lo utilizaban en medicina, todos los compuestos nuevos que se generaban. Entonces, tiene un libro, ¿no ve? Este personaje que es Paracelso, que se lo conoce como el padre de la iatroquímica. Su libro es Opera Omnia Médico Chemico Quirúrgica. Entonces, si te preguntaran quién escribió tal libro, tú debes responder Paracelso, ¿sí? Su nombre era largo, ¿no? Philips Aurelius Theophrastus von Betz von Huygens, más conocido como Paracelso, el padre de la iatroquímica, ¿sí? Entonces, la iatroquímica como algo rescatable, ¿qué fue? En primer lugar, que se obtuvo un medicamento específico, un fármaco para la sífilis. Ten en cuenta que la sífilis, pues, es afectado por una bacteria que se lo conoce como el treponema pallidum. Aquí está, el treponema pallidum.
¿sí? Y entonces se utilizaba, ¿de acuerdo? Algunos compuestos para que para tratar a pacientes con sífilis, ¿de acuerdo? Con sífilis. Luego, también se pudo observar que varias personas, entonces, el tratamiento en ese entonces era sales de metales pesados para el tratamiento de la sífilis, ¿de acuerdo? Enfermedades de los mineros, que actualmente se lo conoce como silicosis, ¿de acuerdo? Era el resultado de eliminación de vapórea de metales. Todo esto, entonces, genera una intoxicación de metales pesados. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue la contribución de Paracelso, ¿sí? El tratamiento de la sífilis y también que varias personas que trabajaban en minería, pues tenían una intoxicación por metales pesados, que se lo conoce como silicosis. Listo. Pausar grabación.